¿Ya? Ahora, y como ustedes dicen, ¿no? Es la expresión logarítmica negativa de la concentración de hidrógenos en sangre arterial. Tiene que ser en sangre arterial, no en sangre venosa. Ahora, este pH, ¿no? Es muy importante porque es el punto más importante de nuestro ciclo vital, ¿de acuerdo? Y el rango normal el valor normal es 40 nanoequivalentes por litro, ¿no? Pudiendo variar desde 7,36 hasta 7,45, ¿de acuerdo? Como dice acá. Una persona normal que tiene una dieta normal y que pesa 70 kilos, el organismo produce 1.000 equivalente por kilo, ¿de acuerdo? De hidrogeniones. Entonces, por lo tanto, va a producir 70.000 equivalentes. Eso es producto de la dieta, ¿no? De los ácidos orgánicos, inorgánicos, de todos los fosfatos. Entonces, el organismo, ¿no? A través de los sistemas de tampones, a través del fino sistema de regulación del pH, ¿no? Estos 70.000 equivalentes lo tiene que llevar a estos valores, de 36 a 45 nanoequivalentes por litro, ¿no? Y utiliza sistemas amortiguadores como los buffer y la regulación, ¿no? Y básicamente los sistemas encargados de esta regulación son los pulmones y los riñones. ¿De acuerdo? Otros órganos también participan, como la piel, ¿no? Como el tubo gastrointestinal, pero de preferencia, o los más importantes son el pulmón y el riñón, ¿de acuerdo? Son estos sistemas finos, ¿no? Que al final van a regular el pH, y los buffers, los tampones, que pueden ser tanto del compartimiento intracelular como del extracelular. Ahora, en un estudio que se hizo en Lima, ¿no? Personas que llegaran personas sanas y personas que llegan a la emergencia, miren, esas son las personas sanas. Y las personas que llegan a la emergencia, si ustedes ven, ¿no? La mayoría tiene pH normal, ¿no? Pero hay un gran porcentaje de personas, ¿no? Que tienen alteración en el pH, ¿no? Tanto alcalemia como acidemia, ¿no? Y a veces muchas personas llegan por determinadas patologías, pero a veces no se mide a todos una gasometría, ¿no? Generalmente medimos gasometría aquí a los pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria, a los pacientes que tienen una descompensación aguda de la diabetes, ¿no? O algún tipo de intoxicado, ¿no? Pero si no, no. Por ejemplo, las personas que llegan comúnmente pepiadas, estas personas que llegan a veces pepiadas a la emergencia, muchas veces ellos tienen trastornos ácido básicos, ¿no? Acidosis metabólica porque a veces han tomado alcohol metílico. No hace mucho en emergencia hubo unos casos frecuentes, ¿no? Pacientes que venían de ámbar por intoxicación por metanol, ¿no? Y esos pacientes, de todos los que llegaron, como 3 se murieron, ¿no? Porque no se pensó en eso, ¿no? Entonces se pensó en otras cosas y al final después dijeron que habían estado tomando tragos, cañazo, no sé, alcohol, el alcohol que se usa medicinal, eso habían estado tomando, ¿no? Y eran de ámbar. Llegaron, hará como 2 meses, llegaron una buena cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, muchas personas o muchos médicos a veces no tienen en cuenta tomar una gasometría para los pacientes que llegan pepiados, ¿no? Y a veces, podemos, evitar una muerte, ¿no? Por acidosis metabólica. Entonces, todos esos 70.000 equivalentes que el organismo produce, ¿no? De hidrógenos, están en el intracelular. Esa concentración de hidrogeniones va a pasar al extracelular, ¿no? Y el extracelular, ¿no? Luego los va a eliminar, ¿no? A través de la respiración y a través del riñón. ¿De acuerdo? Este es el metabolismo, ¿no? De la concentración de hidrogeniones, ¿no? Producidos en el organismo dentro de la célula, van al extracelular y de ahí son eliminados, ¿no? A través de la respiración y a través de la diuresis. Todo este mecanismo que ustedes ven es lo que va el organismo a regularlo y va a llevar a un pH de 7,40, ¿no? Que es 40 nanoequivalentes por litro, ¿no? Con una variación de 36 a 45 nanoequivalentes, ¿no? Cualquier alteración en el pH que se vaya para la alcalemia o la acidemia puede ser mortal y grave en cualquiera de los dos escenarios. Los sistemas buffer, ¿no? Están en ambos compartimientos, tanto intracelular como extracelular. Dentro del intracelular tenemos los dependientes de fósforo orgánico, ¿no? Los dependientes de proteínas con carga negativa como la hemoglobina y los dependientes de la degradación de proteínas, ¿no? Y dentro de lo extracelular, que son los más estudiados, lo más importante es el dependiente de bicarbonato, ¿no? Bicarbonato, ácido carbónico, la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y de la hemoglobina, pero desoxigenada. También hay buffers dependientes de amonio y fósforo orgánico, pero los más importantes son estos dos, ¿no? De bicarbonato y de hemoglobina desoxigenada. Ustedes saben que este hidrogenión ya es producido por el metabolismo del organismo y el bicarbonato lo produce el riñón. Entonces, ambos se unen y van a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico, ¿no? Este ácido carbónico se tiene que desdoblar a través de los sistemas
buffer, ¿para qué? Para que pueda ser eliminado la concentración de hidrogeniones, ¿no? Se va a desdoblar en CO2 y este CO2 va a ser eliminado por el pulmón. Y este agua, ¿no? Esta agua que también tiene hidrogeniones va a ser eliminado acá por la piel a través de la sudoración, va a ser eliminado por el riñón a través de la diuresis y va a ser eliminado también por el sistema tracto intestinal, ¿no? A través de las deposiciones o diarreas o vómitos. Si ustedes ven acá, ¿no? Esta ecuación tiene doble vía, ¿no? Para ambos lados, tanto derecho como izquierda. ¿Por qué para ambos lados? Porque el pulmón también tiene CO2 que también regresa esto hacia el lado izquierdo, ¿no? Y por lo tanto, este sistema de bicarbonato, ácido carbónico, es el más estudiado, ¿no? Es una ecuación que va para ambos lados, ¿no? Por un lado, se une el hidrogenio con el bicarbonato por formar ácido carbónico, y luego se desdobla, pero lo que produce también el pulmón de CO2 también va hacia el otro lado, ¿no? Y acá mismo, el riñón tiene que producir más bicarbonato para que pueda ser tamponado ese hidrogenio de más. Y la hemoglobina tiene que ser hemoglobina desoxigenada, ¿no? El CO2 se va a unir a la hemoglobina desoxigenada, ¿no? Y esta hemoglobina desoxigenada en el plasma se va a liberar, ¿no? Y va a captar al oxígeno para que el CO2 pueda ser eliminado a través de la respiración. Son los dos sistemas más importantes de tamponamiento, ¿no? A nivel extracelular y que deben de recordar. Ahora, como lo dijiste, ¿no, Carlos? La lectura del AGA es muy importante saber los valores, ¿no? Lo primero que tenemos que ver en un AGA es el pH, ¿de acuerdo? El valor normal 7.4 y esta es la variación, ¿no? De 7.36 a 7.45. Toda gasometría que esté por encima de 7.45, una alcalemia, menor de 7.36, acidemia. Luego tenemos que ver tanto la presión parcial de CO2 y el bicarbonato. Acá están los valores también, ¿no? Algunas literaturas consideran 40 más menos 2, el bicarbonato algunos lo consideran 25 más menos 5, ¿no? Entonces, pero eso es lo más cercano, ¿no? Lo que dice la mayoría, igual lo que tú has puesto, ¿no? El PCO2 mayor de 45 es una acidosis respiratoria, menor de 35 alcalosis respiratoria, ¿no? El bicarbonato más de 27 alcalosis metabólica y el bicarbonato menor de 23 una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Los valores que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, esto debemos de saber, porque conociendo estos valores normales podemos hacer fácil el diagnóstico, la lectura de un AGA, ¿no? El trastorno primario. Y acá tenemos los disturbios, ¿no? Tanto primarios como compensatorios. Recuerden, ¿no? Que el organismo trata de compensar siempre la disminución o el aumento de los hidrógenos, ¿no? De la concentración de hidrogeniones. En acidosis metabólica sabemos que el trastorno primario es una disminución del bicarbonato. Entonces, el organismo, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el PCO2, ¿cierto? Para tratar de compensarlo. En una acidosis respiratoria aumenta el CO2 y por lo tanto, para compensar ese trastorno metabólico, el bicarbonato también tiende a aumentar. Lo contrario es una alcalosis metabólica, ¿no? El bicarbonato sube, el PCO2 va a subir y en la alcalosis respiratoria baja el CO2 y por lo tanto tiene que bajar el bicarbonato, ¿no? Esa es una mnemotecnia fácil, ¿no? Si baja uno, tiene que bajar, ¿no? Entonces, eso debemos aprender. Ahora, ante una gasometría, tenemos que también, hay fórmulas para esto, y eso también es importante que sepan, para determinar el pH calculado. Entonces, aquí lo dividimos también en pacientes agudos y crónicos, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos una gasometría a un paciente X, nosotros podemos decir si es que este trastorno es agudo o crónico, ¿no? Y aquí están estas fórmulas, ¿no? Que ya están establecidas, ¿no? Por ejemplo, si el PCO2 aumenta en 10 milímetros de mercurio, el pH tiende a bajar 0.08, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si baja menos de 10, el pH aumenta. Entonces, eso es en casos agudos. Y en casos crónicos, la concentración es 0.03. Una fórmula que deben de recordar. Y esas son las cálculos, el cálculo del bicarbonato compensatorio en los disturbios respiratorios, ¿no? Lo que tú has explicado, Carlos, ¿no? Simplemente también se los puse, ¿no? En agudos y crónicos. Y la compensación también del PCO2 en los disturbios, ¿no? En acidosis metabólica, la clásica fórmula que todos conocemos de Winter, ¿no? Y en las alcalosis metabólicas, que se dividen en leves y moderados, ¿no? Y en severos. Ahora, los trastornos del pH también. En ese estudio en Lima, en el Hospital de Lima, hicieron un estudio, ¿no? De cuál es el trastorno más frecuente, ¿no? Entonces, el trastorno más frecuente es la alcalosis respiratoria, en ese estudio que hicieron, ¿no? Y la alcalosis respiratoria, básicamente, ¿por qué se va a producir? Por una alteración a nivel del sistema nervioso central, por hiperventilación. Y esa hiperventilación puede ser producida por muchas causas. Por ejemplo, ¿cuáles? Puede ser un síndrome ansioso, ¿de acuerdo?
puede ser una hemorragia subaracnoidea, puede ser un problema de un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Cualquier situación que haga hiperventilar al paciente, vamos a tener una disminución del PCO2, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una alcalosis respiratoria. Cuando cae la presión arterial y el volumen circulante efectivo también, ¿no? Es una causa también de una alcalosis respiratoria. Y generalmente la hipotensión severa que lleva a un shock es una causa de alcalosis respiratoria. Y otro también es una alteración del sistema circulatorio pulmonar. Cuando hay lesiones pulmonares, tipo neumonías, tipo atelectasias, ¿no? Pueden causar también alcalosis respiratoria. El tratamiento aquí básicamente es solucionar la causa de fondo, ¿de acuerdo? Si nosotros solucionamos la causa de fondo, vamos a tratar de compensar esta alcalosis respiratoria. Por ejemplo, si una persona llega con una hiperventilación por ansiedad, por una discusión que ha tenido, un síndrome conversivo, lo que tenemos que hacer, como tú dijiste, es darle una bolsa de papel, ¿cierto? ¿Para qué? Para que respire ahí y no elimine su CO2. La sedación, si la hacemos, tener cuidado, ¿no? Porque podemos deprimir el centro respiratorio, ¿no? Hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a usar para sedar al paciente, ¿de acuerdo? Un ansiolítico podríamos darle, pero hay que tratar de que sea tal vez vía oral, evitar el diazepam generalmente porque le podemos producir más depresión respiratoria. La acidosis metabólica es el segundo trastorno más frecuente que se encontró en ese estudio en Lima, ¿no? Y básicamente esto se debe a una disminución del bicarbonato. ¿Por qué? Por dos cosas, ¿no? Por un requerimiento insuficiente de bicarbonato que se va a producir generalmente en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, ¿no? Con generalmente tasas de filtración glomerular menor de 30, ¿no? Y sobre todo los menores de 15, ¿de acuerdo? Sin embargo, si es que el riñón o la función del riñón está preservada, ¿no? Este requerimiento de bicarbonato insuficiente va a ser por intoxicaciones, ¿no? Por etanol, ¿no? Que son sustancias exógenas, metanol, polietilenglicol, ¿no? Etilenglicol, los famosos cañazos, los tragos que toman en la sierra, eso es lo que puede producir una acidosis respiratoria. Y lo otro generalmente que está descrito es por sustancias endógenas, y aquí lo que entra es la cetoacidosis diabética como causa principal. Podemos tener otras cosas, intoxicación por salicilatos, como lo explicaste, ¿no? Intoxicación por otros fármacos. La metformina generalmente es un medicamento que se usa bastante para la diabetes. La primera elección de un paciente con diabetes es darle metformina. Sin embargo, tenemos que tener cuidado que dentro de sus efectos adversos es producir acidosis metabólica. Pero no es que no se va a dar metformina. Por ejemplo, un paciente que llega con una diabetes descompensada, ¿no? Y que tú le tomas una gasometría y que tiene tendencia a la acidosis metabólica, entonces en ese paciente al alta yo no le debo dar metformina. Porque si tiene un bicarbonato bajo, la metformina le va a conducir, le va a conllevar a una acidosis metabólica. En este caso, preferiría tratarle con otras cosas, ¿no? Insulina es la opción mejor a la metformina en estos casos, ¿no? O podrías darle glibenclamida. Y la otra es pérdida de bicarbonato. Y la pérdida de bicarbonato básicamente va a ser por dos, ¿no? Por vía gastrointestinal o por vía renal. Vía gastrointestinal, lo que tú dijiste, ¿no? Diarreas, vómitos, fístulas con flujos altos, ¿no? Y en la parte renal, básicamente las acidosis tubulares, ¿no? Las 4 tipos de acidosis tubulares que existen: la proximal, la distal, la mixta y la que está asociada a alteración de la aldosterona, ¿no? Y el tratamiento básicamente acá también es tratar la causa de fondo, como dijiste, ¿no? Si nos encontramos ante un paciente con enfermedad renal crónica, pues acá lo que tenemos que hacer es hemodiálisis, ¿de acuerdo? La diálisis es el tratamiento que estos pacientes van a mejorar, ¿de acuerdo? Si no tenemos diálisis o el paciente no tiene el acceso a la diálisis, pues tenemos que dar un tratamiento médico, ¿no? Y en este caso podemos reponer este bicarbonato, como lo dijiste, de acuerdo a la fórmula que explicaste, ¿no? Que es 0,4 por el peso, ¿no? Sobre la diferencia del bicarbonato ideal menos el bicarbonato medido. Para los pacientes que tienen intoxicación por metanol, aparte del lavado gástrico, acá lo que tenemos que hacer es darle el antídoto, que es alcohol etílico, ¿cierto? Entonces, lo que generalmente se usa en este tipo de casos es a través de una sonda nasogástrica, se le tiene que dar whisky o vodka al paciente, ¿no? En una dilución que ya está eh, eh, establecida cómo se prepara, y eso se da a través de una sonda nasogástrica con controles seriados de la gasometría para ver qué mejora el bicarbonato, ¿no? Y si estamos ante una cetoacidosis diabética, bueno, el tratamiento de la cetoacidosis diabética es un tratamiento con 5 pilares, ¿no? Manejar la hidratación, manejar la insulina, manejar los electrolitos, el bicarbonato solo cuando el pH es menor de 6,9 y tratar el factor descompensante.
Y estas patologías también, ¿no? Si generalmente estamos ante unas diarreas o una vómitos, hay que tratar la causa. Y si tenemos acidosis tubular renal, generalmente aquí damos bicarbonato, ¿no? El bicarbonato, como tú dijiste, y optimizar la ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque estos pacientes, sobre todo estos pacientes que están con intoxicación por metanol o pacientes con intoxicación, o perdón, por cetoacidosis diabética o incluso las enfermedades renal crónica terminal complicadas, pueden hacer edema agudo de pulmón, acá pueden hacer falla respiratoria, por lo tanto tenemos que optimizar la ventilación alveolar, ¿no? Y en algunos casos tendríamos que intubar al paciente. Entonces, en toda acidosis metabólica, como tú dijiste, tenemos que medir la brecha aniónica o el anion gap, que viene a ser la suma, ¿no?, de los cationes y los aniones. Entonces, el anion gap normal es aproximadamente de 10, más menos 2, como tú dijiste, ¿no? Entonces, la suma de los cationes tiene que ser aproximadamente la suma de los aniones, ¿de acuerdo? Pero esto nunca en la práctica nunca va a ser igual, porque siempre hay ácidos no medibles, ¿no? Como tú dijiste. Entonces, tenemos acá tres escenarios. Uno en la cual el anion gap está en 10, ¿no? En el otro también que está en 10, pero aquí es con el cloro aumentado, ¿no? Este es un anion gap normal, pero hiperclorémica, ¿de acuerdo? Y este es el anion gap elevado, ¿no? Cuando hay lactato que ayuda con la concentración de hidrogeniones y por lo tanto baja el bicarbonato. Entonces, en estos tres casos, vamos a ver cómo hacemos el tratamiento, ¿no? Como tú ya lo explicaste, ¿no? Anion gap normal, hiperclorémica, anion gap elevado. La acidosis respiratoria generalmente es el tercer trastorno más frecuente o que se encontró, ¿no? Pero aproximadamente 5%, ¿no? Y aquí básicamente la acidosis respiratoria, ¿por qué se va a producir? Aquí básicamente son problemas a nivel de las barreras pulmonares, ¿no? Cuando hay una disminución del área en el intercambio gaseoso. Entonces va a haber un problema con la hematosis acá. ¿Y qué va a ser? Problemas neumónicos a la cabeza, atelectasias, ¿no? Pequeños derrames pleurales, ¿no?, que pueden alterar la membrana alveolo-capilar, son una causa de acidosis respiratoria. La alteración de la difusión, básicamente acá líquido, ¿no? Líquido en la membrana alveolo-capilar, básicamente el edema agudo de pulmón. Y si no tenemos ninguna alteración de esto, lo otro que puede causar una acidosis respiratoria es la obstrucción de la vía aérea. Pacientes con asma, pacientes con EPOC, pacientes que tengan un cuerpo extraño, puede ser obstruir la vía aérea y causar una acidosis respiratoria. El tratamiento igual, ¿no? Tenemos que tratar la causa de fondo, corregir estas patologías que puedan encontrarse en el paciente. La ventilación aquí es muy importante, ¿de acuerdo? Tenemos que ventilar al paciente con un adecuado FiO2 y la ventilación asistida en el caso más severo, ¿no? Intubar al paciente y darle ventilación mecánica asistida con los PIP que puedan preservar la función del pulmón. Y en la alcalosis metabólica generalmente es el trastorno que se encontró con menos frecuencia, aproximadamente 3%, pero no deja de ser tan importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Básicamente por la sintomatología. La alcalosis metabólica es una patología que tiene manifestaciones a nivel de varios órganos, ¿no? El cardiovascular, pulmonar, sistema nervioso central, que es la más frecuente, las convulsiones, ¿no? Y básicamente esa alcalosis metabólica se va a producir, ¿por qué? Por una sobrecarga de bicarbonato. Por ejemplo, los pacientes que se dializan, ¿no? A los pacientes que se dializan, intradiálisis o postdiálisis, a veces le colocan bicarbonato. Y como en la diálisis extraen toda la sangre, entonces hay bicarbonato, pero el riñón no está preparado para tratar de esa sobrecarga de bicarbonato y por eso es que el bicarbonato aumenta posterior a la diálisis. La pérdida de ácidos no voláticos y la disminución del volumen circulante efectivo. Esto es una de las causas más importantes. Todo paciente que está deshidratado, ¿no?, puede hacer alcalosis metabólica. Entonces, en algunas situaciones nosotros hemos visto algunas gasometrías con alcalosis metabólica, ¿no? Y a veces pensamos, ¿por qué tiene alcalosis metabólica? Y es por esto, ¿no? Paciente con diarrea, paciente con vómitos, adultos mayores que no toman líquido adecuado, se deshidratan. Entonces, la deshidratación, la contracción del volumen circulante efectivo va a producir alcalosis metabólica. Entonces, el tratamiento básicamente es expandir volumen. Acá tenemos que expandir volumen, tenemos que dar una hidratación adecuada, teniendo cuidado con algunas patologías que pueden haber, sobre todo los pacientes renales, los pacientes cardiópatas, reponer potasio, porque la alcalosis metabólica lo que va a producir es hipopotasemia, la deshidratación va a producir hipopotasemia y acá lo que tenemos que poner es potasio. ¿Cómo reponemos potasio? A través de los retos de potasio. ¿Y cómo se prepara un reto? Carlos, ¿te acuerdas cómo se prepara un reto de potasio? Tú que has expuesto.
No, doctor, esa fórmula no me acuerdo. ¿Alguien que sepa cómo preparar un reto de potasio? Royler, tú. Royler. Sí deben de saber cómo preparar un reto de potasio, chicos. No, no me acuerdo, doctor. Era inyecciones de 20 mililitros, pero no me acuerdo el nombre ahorita. John, tú. John, Cloruro de potasio, recuerdo ¿te acuerdas, John? que como mucho 100 por día, 100 por día. 100 equivalentes por día tienes que haber subido. Dar este potasio 100 miliquiventes al día, no. Ya, el tratamiento básicamente del potasio es 40 miliquivalentes, es lo que tenemos que dar, ¿de acuerdo? De 20 a 40 miliquivalentes. ¿Cómo preparamos un reto? Es una ampolla de cloruro de potasio en 100 centímetros de cloruro de sodio, ¿de acuerdo? ¿Cuántos miliquivalentes tiene un calium? ¿Eso sí saben? Carlos. Stephanie Pariona, ¿cuántos miliquivalentes tiene una ampolla de calium? 27, chicos, 27 miliequivalentes, ¿de acuerdo? Y la dosis que nosotros tenemos que reponer es de 20 a 40 miliequivalentes. Por eso, un reto de potasio es un calium, una ampolla de calium con 100 centímetros de cloruro de sodio. Y eso se pasa en una hora. Lo ideal es pasarlo por vía central, porque el calium es muy irritante, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los valores de potasio, tenemos que reponer este ion, ¿no? Si por ejemplo tenemos una hipocalemia severa, ¿no? Que el potasio está a menos de 2, tenemos que tomar un electrocardiograma, porque recuerden que los trastornos del potasio van a producir problemas con la repolarización, van a producir con alteraciones en el electrocardiograma, y dentro de ellos son las arritmias, ¿de acuerdo? Arritmias, presencia de ondas U, y predisposición a paro cardíaco, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en todo paciente que tiene un potasio bajo, por menos de 2, es tomar un electrocardiograma. Si encontramos una alteración en el electrocardiograma, lo ideal es dar potasio por vía parenteral, ¿de acuerdo? Si tenemos una hipocalemia leve, lo ideal es darle citrato de potasio vía oral, que la dosis es 500 miligramos, ¿no? Le podemos dar 500 miligramos cada 24 horas o cada 12 horas. El problema del citrato de potasio es que acá no hay muchos, aquí en Huacho no tenemos mucho citrato de potasio en las farmacias. Por eso es que usamos el reto de potasio en la mayoría de los pacientes. Pero la elección del tratamiento de la hipocalemia es potasio vía oral. Lo que podemos hacer también es algo que aprendimos en la especialidad, ¿no? El calium, mezclarlo con jugo de naranja y eso tomarlo también. Eso también le repone, le levanta el potasio al paciente. Y recuerden que por cada reto de potasio elevamos 0.5 a 0.7 miliequivalentes. Se pueden utilizar también bloqueadores de receptores H2 como ranitidina, ¿no? Y la acetazolamida, como dijeron, ¿no? Ahora, con respecto a lo del manejo del bicarbonato, ¿no? El bicarbonato, la fórmula que tú pusiste, ¿no? Que es 0.4 por el peso del paciente, es la fórmula más común, ¿no? Y la forma de reponer bicarbonato sí es el 50%, generalmente se puede poner en 6 horas, ¿no? Siendo conservador, pero en algunos pacientes cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica severa y que requerimos poner bicarbonato, podemos poner bicarbonato en bolo. Si por ejemplo tu déficit de bicarbonato te sale 10 ampollas, ¿no? Entonces de esas 10 ampollas, 5 ampollas la podemos poner en bolo stat, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y la otra mitad la ponemos en infusión, ¿no? En infusión en unas 6 a 12 horas. Eso es lo que hacemos generalmente en la práctica nosotros, ¿no? El déficit de bicarbonato, el 50% lo ponemos en bolo, sin miedo, ¿no? A veces la enfermera tiene miedo, ¿no? Pero sin miedo le podemos poner, ¿no? Y la otra mitad ya le ponemos en infusión. En cetoacidosis diabética, recuerden que solo usamos bicarbonato si el pH es menor de 6.9. Por más que tengas un bicarbonato en 1, en 2, en 3, si tú tienes un pH en 7, no le reponemos bicarbonato, porque en una cetoacidosis diabética
manejando la hiperglicemia con infusión de insulina, ¿no? El bicarbonato va a aumentar. Y muchas veces tenemos eso, nos llegan pacientes con cetoacidosis, simplemente manejamos la infusión de insulina y el bicarbonato va subiendo, ¿no? Por eso el LAGA hay que controlarlo cada 6 horas. En lo que es los problemas de acidosis respiratoria, ¿no? Ahí sí, básicamente tenemos que darle, aparte de tratar la causa de fondo, es darle oxigenación. Y ahí en acidosis respiratoria no queda otra que darle ventilación con presión positiva con el AMBU, o de lo contrario tenemos que dar ventilación mecánica. Y la alcalosis metabólica, que es la menos común, ¿no? Generalmente pocos pacientes con alcalosis metabólica, pero ahí básicamente la mayoría de las causas se debe a deshidratación, ¿no? Contracción del volumen circulante efectivo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, ¿en qué casos debemos hacer esto de la corrección del ADA ajustado a la albúmina? Ah, ya. Eh, ¿Cuál es, sí, cuál es la variación? Porque sí, incluso el potasio también, también tiene corrección el potasio, tiene corrección la albúmina, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Hay unas fórmulas que están establecidas, ¿no? Yo sí las apunté por acá porque son valores que a veces uno no recuerda, ¿no? Pero sí tenemos que ver, por ejemplo, yo acá les apunté, por ejemplo, por cada 0 unidad que baja el pH, el potasio también va a alterar en 0,6, ¿no? Si el pH aumenta, el potasio baja, ¿de acuerdo? Eso es algo que tienen que saber. Si el pH aumenta, el potasio baja, y si el pH disminuye, el potasio se eleva, ¿de acuerdo? Eso es la variación que hay entre el pH y el potasio. Y con respecto a la albúmina, también hay variación. Por cada gramo, ¿no? Por cada gramo por decilitro de descenso en la albúmina, el anion gap disminuye en 2,5 miliequivalentes por litro. Y eso también tenemos que, cuando hagamos, por ejemplo, cuando querramos hacer el anion gap, tenemos que tener, ¿no? El dosaje de la albúmina. Y con ese dosaje de la albúmina tenemos que hallar la corrección. Es así igualito, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un caso con hiponatremia, tenemos que ver si esa hiponatremia también es falsa o es verdadera, ¿no? Igualito, cuando tenemos una cetoacidosis diabética, tenemos que ver el sodio corregido, ¿no? Porque también por cada 100 miligramos que sube la glucosa, el sodio va a bajar, ¿no? Entonces, esos datos son importantes que también ustedes lo tengan, ¿no? Corregir la albúmina cuando tengamos que sacar el anion gap, en casos de acidosis metabólica, porque como dijo su compañero, el anion gap solo lo sacamos cuando tenemos acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Solo en esos casos, en los demás trastornos no. ¿Alguna otra pregunta? Lo que es trastornos ácido básico, generalmente esto se aprende con viendo agas, ¿no? Viendo agas, ahí se pueden sacar los trastornos primarios, secundarios, las compensaciones, ¿no? Si es que hay acidosis metabólica, anion gap alto, anion gap normal, el delta, como dijo su compañero, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer como corrección. Tal vez voy a buscar algunas gasometrías que por ahí tenemos, ¿no? Y se las voy a pasar a John para que se las distribuya y a ver si es que lo pueden enviar a ver sus trastornos que puedan encontrar ahí y el manejo, ¿no? Eso es lo que voy a buscar. Voy a buscar algunas gasometrías y se las voy a mandar a John para que las distribuya con ustedes, ¿no? Y hagan su ejercicio, ¿no? Y me las envían, pues, ¿ya? Muy bien, entonces el día jueves tenemos la próxima clase. ¿Qué les pareció el tema de la mañana con la doctora Burga? Difícil. ¿Difícil? Interesante. Es un tema que, bueno, al final ustedes todavía no iban gineco, ¿no? Pero sí,
hay cosas que sí tienen que manejar, ¿no? El dolor abdominal sobre todo, ¿no? Tratar de determinar todas las patologías quirúrgicas, ginecológicas y no ginecológicas. Pero sí es un tema interesante. Doctor, ¿me escucha? Sí, dime. Sí, en el caso de la exposición que tuvimos en la mañana, si a nosotros se nos presenta una paciente, obviamente mujer, con dolor abdominal agudo, severo, ¿cuáles son las patologías principales que nosotros debemos descartar? ¿No? O lo que, para pensar que no estamos ante una emergencia quirúrgica o algo por el estilo, ¿no? Todo dolor abdominal que ustedes, cuando se enfrenten a un dolor abdominal, ¿no? Lo que tienen que descartar, sea hombre o mujer, es un abdomen agudo quirúrgico. ¿De acuerdo? Entonces, descartando un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Sea en una paciente mujer o sea en un paciente varón por otras causas, una apendicitis, ¿no? Descartando eso ya ustedes pueden manejarlo, ¿no? Darle algún sintomático, algún analgésico, algún antiespasmódico. Mientras ustedes tengan la duda si es que es un abdomen agudo quirúrgico, entonces no se apresuren a dar algún tipo de antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Ni manejar el dolor. Ahora, la clínica es importante, el antecedente de las personas es importante, ¿no? Si ustedes se enfrentan en una mujer, ¿no? Una mujer en edad reproductiva que viene por un dolor abdominal bajo, ¿no? Entonces hay que preguntar desde cuándo tiene el dolor, hay que preguntar en qué momento viene el dolor, si es un dolor que se viene todos los meses a la misma fecha, hay que preguntar última regla. Ustedes no pueden tocar a un paciente, a una paciente mujer, ¿de acuerdo? No la pueden tocar, no la pueden examinar ginecológicamente, ni nosotros mismos la podemos examinar. Cuando nos enfrentamos a una mujer que llega por un dolor abdominal bajo, tenemos que ver si es que es un abdomen quirúrgico o no. Si pensamos que es un abdomen quirúrgico, le pedimos sus exámenes y pedimos la interconsulta al ginecólogo, pero nosotros no tocamos a ese paciente por los problemas médico-legales. Si es una paciente que tiene un antecedente de litiasis, ¿no? Y el dolor es arriba, ¿no? En hipocondrio, en epigastrio, entonces fácil, podemos pensar que es una litiasis, una colecistitis, una pancreatitis, y ahí sí con tranquilidad podemos manejar el dolor. Pero si es un dolor, ¿no? Que te hace pensar que puede ser quirúrgico porque le examinas si tiene resistencia peritoneal, entonces, y con los antecedentes que le puedas encontrar, entonces en ese caso, ¿no? Piensa, ¿no? Que puede ser algo ginecológico, ¿no? Si es mujer. Un embarazo ectópico, ¿no? A la cabeza, eh, quiste a pedículo torcido, que no es tan frecuente, pero se da, y los quistes, ¿no? Los quistes foliculares, como dijo la doctora, que a veces son muy frecuentes a la mitad del ciclo menstrual, ¿no? La miomatosis a veces puede causar dolor también, pero no tanto al extremo de un dolor, un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Pero también puede causar dolor. Pero los más frecuentes es el embarazo ectópico, ¿no? Los quistes foliculares, el quiste de ovario pedículo torcido y las EPIs también. Las EPIs también generalmente duelen, ¿no? Pero como dijeron en la mañana, ¿no? Las que tienen ya salpingitis, ¿no? O un absceso tubovárico roto, ¿no? Esos son los quirúrgicos. Los ruidos hidroaéreos es importante, ¿no? Si tú tienes un abdomen peritoneal, los ruidos hidroaéreos definitivamente van a estar disminuidos o abolidos. Y eso es algo que tienen que recordar. Cuando examinen un abdomen, escuchen los ruidos hidroaéreos. Si es un paciente que tiene un abdomen quirúrgico, los ruidos van a estar disminuidos, definitivamente, por irritación de la serosa, que a veces no los escuchamos, pero eso es un punto que tienen que recordar. Muy bien, entonces descansen que han tenido un día muy ajetreado. La próxima semana nos estamos viendo entonces. Gracias, doctor. Gracias, Sí. doctor. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Doctor. Hasta luego. Doctor. Gracias, Hasta doctor. luego.